Lo que comemos no se trata solo de hambre, se trata de historia. Una familia cruza continentes con una caja de recetas y un obstinado sentido del sabor. Un chef revela los secretos de una cocina despiadada, y un grano de sal se convierte en la clave para entender el ascenso y la caída de los imperios. En este episodio exploramos cómo la comida nos conecta y nos divide, y las fuerzas invisibles que determinan lo que termina en nuestros platos. Bienvenidos a Gateway Books por Crestans, donde exploramos el espacio entre la historia y la narrativa y las preguntas más profundas que surgen de ambas. Soy su anfitriona Cindy Cruz, y en este episodio vamos a centrar nuestra atención en algo que a menudo damos por sentado: la comida. No solo lo que comemos, sino cómo el sabor se moldea por la cultura, la clase, la colonización y la memoria. A lo largo de los 3 libros de hoy, seguimos el sabor en su viaje, a través de fronteras, generaciones y las líneas invisibles entre la supervivencia y la alegría. Comenzamos con Un viaje de 10 metros, de Richard Morais, una novela que camina entre la fábula y el realismo. La pasión de un joven por la comida lo lleva desde una cocina en la India hasta los fríos escalones de un pueblo francés impregnado de tradición culinaria. Es una historia de reinvención, resistencia y el poder silencioso de la migración a través del lenguaje de las especias. Luego pasamos a Confesiones de un chef de Anthony Bourdain, una memoria que quita el brillo del plato y nos lleva detrás de escena al caos, la obsesión y la brutal honestidad de la vida en los restaurantes. Con Bourdain como nuestro guía, la comida se convierte menos en confort y más en tenacidad, el riesgo y el ritmo detrás del plato. Y finalmente nos alejamos aún más con Sal, una historia del mundo de Mark Kurlansky, un viaje de no ficción que rastrea el papel de la sal en la formación de imperios, economías y todo el sistema alimentario. Antes de que existiera la cocina, antes de que hubiera chefs, existía la preservación, existía la supervivencia, existía la sal. En conjunto, estos libros nos muestran que el sabor nunca se trata solo de placer, se trata de legado, trabajo, identidad. Y si ese tipo de reflexión te habla, si amas las historias que profundizan y permanecen contigo, te invito a explorar más en crestans.com. Encontrarás piezas reflexivas, herramientas literarias y formas de llevar estas historias más allá de la página. Ahora, comencemos. A primera vista, Un viaje de 10 metros parece una historia sobre comida. Un niño crece encima de un restaurante en Mumbai, aprende a cocinar en el caos de una cocina familiar y finalmente es lanzado al mundo exclusivo de la alta cocina francesa. Hay mercados, vendedores ambulantes, el chisporroteo del aceite y el brillo de la mantequilla clarificada, pero debajo del sabor y el color, esta es una historia sobre fronteras y lo que significa cruzarlas. El viaje comienza con Hassan Haji, cuya vida temprana está definida por una abundancia sensorial y la unión familiar. Su abuelo dirige un restaurante que alguna vez fue glorioso en Bombay y su padre lleva adelante la pasión culinaria de la familia, no con refinamiento o linaje, sino con coraje y entusiasmo. La comida en este mundo temprano es comunidad. Es improvisación, es ruidoso, fragante y compartido. Cuando ocurre una tragedia, un acto de violencia relacionado con disturbios sectarios, la familia Haji se ve obligada a dejar atrás la India. Su camino los lleva a través de Londres y finalmente a un tranquilo pueblo en los Alpes franceses. Allí, en un edificio de piedra frente a un restaurante francés con estrella Michelin, abren una nueva cocina, audaz, desconocida y sin disculpas, indudablemente India. Aquí es donde comienza el viaje de 100 pies. No la distancia física entre los dos edificios, sino la vasta distancia cultural, emocional e ideológica entre ellos. De un lado, Madame Mallory, una perfeccionista y tradicionalista con décadas de disciplina culinaria a sus espaldas. Del otro, la familia Haji, trayendo especias y espontaneidad a un pueblo no acostumbrado a ninguna de las dos. En el corazón de la novela no hay solo una rivalidad, sino una especie de guerra fría culinaria. Madame Mallory está horrorizada por la llegada de la familia Haji y su restaurante. Para ella son intrusos, demasiado ruidosos, demasiado coloridos, demasiado vulgares. Su comida se define por la precisión, la herencia y la tradición francesa. La de ellos es un estallido de especias e instintos sin lealtad al código de Escoffier. El choque es inmediato y profundamente simbólico. No se trata solo de competencia, sino de legitimidad cultural. Madame Mallory se ve a sí misma como la guardiana del patrimonio culinario y la familia Haji, con su comino y cardamomo,
sus letreros brillantes y su banda sonora de Bollywood amenaza la santidad de su dominio. Su resistencia es brutal. Los denuncia a las autoridades, interfiere con sus permisos y, en un acto particularmente cruel, incluso sabotea el restaurante. La comunidad también está inquieta. El racismo hierve justo debajo de la superficie. La incomodidad del pueblo con la familia Haji no se trata solo de comida, se trata de la diferencia, de quién pertenece y quién no. Pero aquí es donde la historia comienza a ir más allá de la caricatura. Porque Madame Mallory, a pesar de toda su rigidez, no es completamente inmune al talento. Empieza a notar a Hassan no solo como un rival, sino como alguien con un paladar intuitivo, un sentido refinado del equilibrio y el potencial para ser extraordinario. Y Hassan, por su parte, ve más allá de la frialdad de Madame Mallory. Reconoce el poder de su formación y la profundidad de su disciplina, y a pesar de su hostilidad, quiere aprender. Lo que se desarrolla no es una simple reconciliación, sino una evolución lenta y constante, tanto en los personajes como en la cocina. Aquí es donde la novela comienza a plantear preguntas más grandes. ¿Pueden coexistir la tradición y la innovación? ¿Puede la identidad sobrevivir a la asimilación? ¿Y qué significa dominar un oficio arraigado en la cultura de otra persona? A medida que la tensión se suaviza, algo más delicado comienza a desarrollarse, no solo una mezcla, sino un reequilibrio. Hassan deja el restaurante familiar y se convierte en aprendiz de Madame Mallory, entrando en un mundo de rigor y refinamiento. Sus cuchillos están afilados, sus instintos perfeccionados. Aprende a cortar en juliana con precisión, a emplatar con moderación, a hablar el lenguaje de la alta cocina francesa. Pero incluso mientras domina este nuevo mundo, no olvida el suyo. El cilantro, el ghee, las capas de masala cocinadas a fuego lento permanecen con él, no como novedades, sino como fundamentos. Esto no es asimilación en el sentido habitual. Hassan no abandona una identidad para adoptar otra. En cambio, se expande. Su cocina se convierte en un diálogo, francesa en forma, india en alma. Su historia resiste la dicotomía entre Oriente y Occidente y se sitúa en un espacio de tensión creativa donde el sabor se convierte en una especie de diplomacia. Y esa es la parte que hace que The 100 Food Journey sea una exploración tan convincente, aunque sutil, del poder cultural. No es solo una historia conmovedora sobre aprender a llevarse bien, es una meditación sobre cómo se transfiere, altera y a veces se reclama la cultura. Incluso el título de la novela invita a esta reflexión. El viaje no es solo el de Hassan, es la distancia entre perspectivas, entre autenticidad y adaptación, entre tradición e invención. Vale la pena señalar que un viaje de 10 metros no encaja perfectamente en la categoría de ficción histórica. La línea temporal es vagamente contemporánea, y aunque los eventos globales forman el telón de fondo, no son una fuerza impulsora. Pero lo que sí ofrece, en detalles ricos y matizados, es un retrato de la migración, el intercambio cultural y los largos ecos de las herencias coloniales. En ese sentido, abre la puerta a historias reales, incluso si no pretende recrearlas, y lo hace con calidez, riqueza sensorial y el toque justo de mordacidad para dejar algo duradero. Antes de convertirse en un ícono global, antes de los programas de viajes, las narraciones, el mito, Anthony Bourdain era un cocinero de línea con una actitud desafiante y una historia que contar. Kitchen Confidential, publicado en el año 2000, no estaba destinado a lanzar una carrera. Era agudo, descarado y sin filtros. Parte confesión, parte exposición y parte carta de amor a un mundo que la mayoría de los lectores nunca había visto realmente. Lo que ofrecía no era solo chismes culinarios, era antropología cultural, aderezada con blasfemias, arrogancia y una honestidad golpeada. Escribía sobre las cocinas de los restaurantes no como espacios sagrados de arte, sino como campos de batalla caóticos donde los sin pulir, los sin educación y los sin filtro vivían de cigarrillos, anfetaminas y adrenalina. Para Bourdain, ser cocinero no era solo un trabajo, era una vocación y era una guerra. Su escritura desnudaba cada imagen prístina que el mundo de la gastronomía había intentado cultivar. Podrías entrar en un comedor con manteles blancos y ver elegancia y calma, pero detrás de las puertas batientes, cuchillos afilados, gritos, sudor, quemaduras, bromas en 5 idiomas y una crudeza que ningún menú mostraba. Bourdain te decía cuándo no pedir pescado. Explicó por qué el brunch a menudo era donde los ingredientes viejos iban a morir,
ofreció advertencias sobre la limpieza de las cocinas y la jerarquía de respeto entre los cocineros. Pero más que eso, presentó a las personas que la mayoría de los comensales nunca notaban, los que picaban cebollas hasta que les sangraban los dedos, los que limpiaban trampas de grasa a las 2:00 am, los que se subían a una mesa de preparación para ir de un trabajo mal pagado a otro. Lo que hizo de Kitchen Confidential un fenómeno no fue solo su brutal honestidad, fue el hecho de que Bourdain se negó a romantizar su mundo, incluso mientras mostraba un profundo afecto por él. No había un brillo pulido ni una fantasía de chef famoso. Escribió sobre los restaurantes de la misma manera que un soldado experimentado podría escribir sobre la guerra, con humor negro, profunda lealtad y el pleno conocimiento de lo que cuesta sobrevivir en ese espacio. Y sin embargo, a pesar de la crudeza, hay reverencia en su voz, no por el falso glamour de la industria, sino por las personas que hacían lo imposible cada noche. El lavaplatos indocumentado que trabajaba en 2 empleos, el cocinero de preparación con antecedentes penales y habilidades perfectas con el cuchillo, el sous chef que nunca fue a una escuela culinaria pero podía deshuesar un pescado con los ojos vendados. Las cocinas de Bourdain estaban llenas de forasteros, inmigrantes, inadaptados, adictos, artistas, personas que no encajaban en otros lugares, pero que encontraban en el ruido y el calor de la línea una especie de ritmo, una familia extraña y disfuncional. Para cuando se publicó el libro, el mundo de la gastronomía comenzaba a cambiar. Los chefs estaban ganando visibilidad, pero las conversaciones sobre el trabajo, la raza y la desigualdad aún eran silenciosas. Confesiones de un chef abrió esa puerta. No ofrecía políticas, no intentaba arreglar el sistema, pero hacía imposible mirar un restaurante y no preguntarse: ¿quién está cocinando tu comida? ¿Quién está limpiando después de ti? ¿Y qué se necesitó para que ese plato llegara a tu mesa? En ese sentido, Bourdain era más que un escritor. Era un traductor. Transformaba el caos de la cocina en algo que los lectores no solo podían entender, sino también respetar. Y a medida que su carrera se expandía, llevaba esa sensibilidad consigo. Sus trabajos posteriores en No Reservations y Parts Unknown llevaron esa misma curiosidad cruda a nivel global, usando la comida como una forma de hacer preguntas más profundas sobre la cultura, la memoria y el poder. Pero todo comenzó aquí, en este libro donde se presentó no como una estrella, sino como un cocinero, uno con defectos, ferozmente leal y profundamente humano. Más de 2 décadas después de su lanzamiento, Confesiones de un Chef sigue sintiéndose vigente, en parte porque el mundo de los restaurantes que expuso no ha cambiado tanto como nos gustaría pensar. Las horas agotadoras, los márgenes de ganancia mínimos, las jerarquías no dichas todavía están ahí. También lo están los desequilibrios de poder entre el glamour del frente de la casa y la dureza del trabajo en la cocina. Pero lo que ha cambiado es la conversación. Bourdain lo hizo personal. Después de él, los lectores empezaron a mirar más allá del plato. La comida se convirtió en algo más que sabor. Se convirtió en una ventana a la cultura, el trabajo y la supervivencia. Una forma de contar historias que nos estaban contando. También cambió lo que significaba ser un escritor de gastronomía. Antes de Kitchen Confidential, escribir sobre comida a menudo significaba ofrecer recetas o reseñas. Después de Bourdain, significaba desentrañar capas, preguntar quién se beneficia, quién es borrado y quién decide qué cuenta como buen gusto. Y hizo que estuviera bien amar la comida sin pretensiones. Sostener un taco de carretera y una amuse-bouche con trufa en la misma estima, no porque fueran iguales en precio o presentación, sino porque te decían algo real sobre su origen. Ese es el regalo que Bourdain nos dejó, no solo una exposición de la vida en la cocina, sino un desafío a mirar más allá, a ver cada comida, no solo como consumo, sino como una cadena de decisiones, sacrificios e historias. En un mundo que aún tiende a alabar el plato mientras ignora las manos que lo prepararon, Kitchen Confidential es más que una memoria, es un recordatorio. Detrás de cada bocado hay un ser humano y tienen una historia que vale la pena escuchar. En Un viaje de 10 metros, la alegría de la comida está impregnada de historia, migración, reinvención y el poder silencioso de la fusión. En Confesiones de un Chef, esa alegría se afila con la crudeza, la verdad áspera de las cocinas y la fuerza bruta de la obsesión. Con Sal, Historia del Mundo, Mark Kurlansky retrocede aún más. Nos recuerda que antes de que existiera la cocina, antes de que hubiera chefs y críticos, existía la supervivencia, existía la conservación, existía la sal. La sal no es solo un condimento, es una historia, larga, global y a menudo invisible. Y si Bourdain expuso la sala de máquinas de la cocina moderna, Kurlansky muestra la base sobre la que se asienta. Porque esta sustancia tan ordinaria, la que se nos escapa entre los dedos sin pensarlo, una vez moldeó las fronteras de los imperios, los caminos de las rutas comerciales y la estructura de las sociedades.
Civilizaciones enteras surgieron y prosperaron porque podían aprovechar la sal, y otras declinaron cuando perdieron el control sobre ella. Kurlansky comienza con los primeros registros de extracción de sal en la antigua China. Durante miles de años, los chinos perforaron pozos de salmuera con tuberías de bambú, maravillas de la ingeniería siglos adelantadas a su tiempo. La sal que cosechaban no era solo para sazonar, era esencial para la supervivencia. Los gobiernos se formaron en torno a ella, se impusieron impuestos sobre ella y surgieron revueltas en respuesta. La sal pagó burocracias, ejércitos, dinastías. Los romanos construyeron caminos para transportarla. A los soldados se les pagaba con ella. La palabra salario proviene de salarium, la asignación dada para la sal. Y en toda Europa, la sal se convirtió en un símbolo de estatus. Estar sentado por encima de la sal en un banquete significaba que tenías un rango superior. Por debajo de ella, solo eras tolerado. Pero cuando algo se vuelve esencial, también se convierte en un arma. En la Francia del siglo XVIII, la gabela, un impuesto sobre la sal que recaía fuertemente sobre los pobres, alimentó el resentimiento que impulsó la Revolución Francesa. Y en la India del siglo XX, Gandhi eligió la sal para desafiar el dominio imperial británico. Sabía de su poder. La marcha de la sal fue simple: caminar hasta el mar y recoger lo que nunca debería haber sido grabado, pero golpeó en el corazón del control colonial, usando algo humilde para denunciar algo inmenso. Eso es lo que Kurlansky hace mejor. Muestra cómo algo tan pequeño, un cristal, un grano, puede llevar el peso de un imperio. La historia de la sal no es lineal, sino amplia, moviéndose a través del tiempo y la geografía con facilidad. Desde las salinas de Senegal hasta los lagos rosados de Bolivia, desde las rutas comerciales vikingas hasta las salinas de los Apalaches, cada página ofrece un recordatorio de que la comida nunca es solo comida. Es economía, es trabajo, es creencia. En Islandia, la sal preservaba el pescado durante los largos y oscuros inviernos. En Japón, se usaba, y aún se usa, en rituales de purificación, lanzada para limpiar espacios y alejar la mala suerte. En Etiopía, los bloques de sal eran moneda. En África Occidental, valían su peso en oro. En el sur de Estados Unidos, la sal era crucial para curar la carne y a menudo se forzaba a los esclavos a trabajar en brutales operaciones de extracción de sal para satisfacer la demanda. Kurlansky no romantiza nada de esto. Honra la ingeniosidad, pero no se aparta del costo. La sal creó sistemas de poder, pero también sistemas de explotación. El control sobre la sal significaba control sobre la vida, así que se grababa, se acaparaba, se comerciaba y se peleaba por ella. Construyó riqueza para algunos y destruyó la salud y la libertad de otros. Y luego, casi sin darse cuenta, el mundo cambió. La industrialización hizo que la sal fuera abundante, barata y común. Lo que una vez provocó revoluciones, ahora viene gratis con la comida rápida. Se vierte sin ceremonia, se oculta en bocadillos, se disuelve en alimentos que apenas son alimentos. Pero algo más también cambió: la forma en que pensamos sobre el sabor. Los libros anteriores en este episodio, cada uno habla de esa evolución. Un viaje de 10 metros muestra cómo la cocina se convirtió en un puente, entre fronteras, entre traumas. Confesiones de un chef nos da una visión interna de esa evolución, la dureza, pero también el arte de quienes convierten las comidas en identidad. Y Sal nos recuerda que mucho antes de la identidad existía la necesidad. El mundo antiguo no hablaba de perfiles de sabor. La sal no era un toque final, era una fuerza. Extraía la humedad, permitía la fermentación, hacía que la carne y el pescado sobrevivieran a las estaciones. Era práctica, implacable, una especie de tecnología de conservación en forma mineral. Y sin embargo, Kurlansky también nos recuerda que la sal es, a su manera, hermosa. Nos conecta a través de continentes, generaciones y cada comida cocinada con esmero. Incluso hoy en día, la recolección tradicional de sal sobrevive en rincones del mundo. Mujeres en Senegal recolectando cristales a mano, artesanos japoneses preparando agua de mar en un ritual lento, chefs experimentando con escamas, humo y mar. Estas prácticas no son nostalgia, son conocimiento, son recordatorios de la larga relación entre la comida y el lugar, el trabajo y la tierra. Kurlansky también conecta la sal con la narración de historias porque la comida, al fin y al cabo, es memoria. Un arenque en conserva no es solo un plato, es una historia, un linaje, una estrategia de supervivencia transmitida por manos que conocieron el hambre. Un jamón curado y colgado cuenta la historia de las economías rurales y las habilidades que surgieron para satisfacer las necesidades.
Kimchi, anchoas, chucrut, feta, encurtidos, aceitunas, no son solo sabores, son tecnologías. La sal es lo que los hizo posibles, y la sal es lo que los llevó adelante. En un mundo que valora la novedad, nuevos sabores, nuevas tendencias, nuevas formas de comer, la sal nos invita a mirar hacia atrás. No para insistir, sino para entender. Porque antes de poder comprender lo que comemos o por qué anhelamos ciertos sabores, tenemos que entender lo que la comida ha significado. Y ha significado resistencia, innovación, perseverancia. La sal une todo esto. Es el vínculo entre el imperio y el apetito, entre la adversidad y la herencia, entre el poder y el plato. Y es por eso que este libro pertenece a este episodio, completa el arco. Mientras que The 100 Food Journey celebra la fusión y Kitchen Confidential desmitifica la cocina, Salt nos recuerda el costo y el legado del sabor en sí mismo. Así que la próxima vez que alcances la sal, detente. En tus manos no solo tienes un mineral, es un mapa, un recuerdo, una amenaza que te conecta con aquellos que vinieron antes, aquellos que marcharon por ella, la extrajeron, la grabaron, la comerciaron, aquellos que preservaron lo que amaban y aquellos que lo transmitieron grano a grano. Detrás de cada receta hay un viaje. Algunos se miden en especias y salsas, otros en cicatrices y supervivencia. En un viaje de 10 metros, vimos cómo la comida se convierte en un puente, no solo entre culturas, sino entre el pasado y el presente, el dolor y el crecimiento. Es una historia de cómo el sabor puede llevar consigo la añoranza y cómo el acto de cocinar puede convertirse en una forma de sanación. Pero la comida, como aprende la familia de Hassan, nunca se trata solo del sabor, se trata de pertenencia o de la búsqueda de ella. Luego llegó Kitchen Confidential, y con él el mito del plato perfecto se hizo añicos. Bourdain corrió el telón para revelar el calor, el trabajo, el ritmo al borde del caos detrás de las escenas. Nos mostró que antes de que la comida se convierta en una experiencia, es una batalla, una que muchos cocineros libran a diario, en silencio, bajo luces fluorescentes y una presión implacable. Y en Sal alejamos aún más la cámara. Observamos el mineral en sí, el que sazona todas las cocinas, el que una vez determinó el destino de imperios. La sal no se eligió por su sabor, se eligió por la supervivencia. Antes de los restaurantes, antes de la fusión o la alta cocina, la sal era como manteníamos la comida y la cultura viva. Cada libro, a su manera, nos recuerda que la comida no es solo placer, es historia, es trabajo, son las fuerzas, personales y políticas, que determinan lo que llega a nuestros platos. Así que la próxima vez que probemos algo y lo encontremos perfecto, hagamos una pausa. Recordemos la larga cadena de manos e historias que lo hicieron posible. Las migraciones y los mercados, el sudor y la chispa, la sal que lo sostiene todo, porque comer con reflexión y gratitud es reconocer que somos parte de algo más grande. No solo consumimos comida, la heredamos. Gracias por pasar tiempo conmigo viajando a través de cocinas, historias y recuerdos a través del lente de la narrativa. Ya sea el aroma de las especias en un viaje de 10 metros, el calor crudo de confesiones de un chef o la persistencia silenciosa de la sal, espero que algo en este episodio se haya quedado contigo y tal vez incluso haya cambiado la forma en que saboreas el mundo que te rodea. Si deseas llevar ese espíritu adelante, te invito a visitar crestans.com, un espacio creado para lectores reflexivos, mentes curiosas y aquellos que creen que las historias aún importan. Tu apoyo allí y aquí es lo que mantiene a Crestans en marcha, y estoy profundamente agradecido por ello. Si disfrutaste de este episodio, ayúdanos a crecer dando me gusta al video, suscribiéndote al canal y compartiendo tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, sigue leyendo con valentía, pensando profundamente, y que tu próxima historia surja como algo cocido a fuego lento, rico en recuerdos y hecho para ser compartido.